Hola amigos de Rincón de Cebero, ¿cómo les va? Bueno, en el video de hoy les voy a enseñar, aprovechando que tengo el modelo, les voy a enseñar a hacer una jáquima para caballo hecha con piola, muy fácil de hacer, así que prepárense 5 metros 50, 5 metros 60 aproximadamente de piola y manos a la obra para ver cómo se hace esta interesante jáquima. Bueno, como ya dije, la cuerda tiene 5 metros 50, 5 metros 60, vamos a hacer esto. 1, 2, ahí vamos a hacer un rulo. Bueno, y ahora les voy a mostrar cómo continúa desde la mesa. Una vez que tenemos nuestra cuerda así, nos van a quedar un lado largo y un lado corto. Lo que vamos a hacer es, en las dos cuerdas, vamos a hacer un nudo aproximadamente a los 10 centímetros. Acá ya tenemos uno, a la misma distancia, repetimos el nudo en la otra. Ahí estaría. Ahora le vamos a dar una amplitud de 25 centímetros y vamos a pasar. Voy a empezar con la cuerda corta. Vamos a pasar la cuerda corta por dentro del nudo de la cuerda larga y vamos a hacer un nudo doble. En la descripción del video les dejo un enlace para que vean cómo se hace. Listo, ahora repetimos el nudo doble con la cuerda larga en este nudo de acá. Acá hacemos que las dos cuerdas queden aproximadamente del mismo largo. Una vez que tenemos los dos nudos dobles hechos, vamos a desatar este nudo. Ahora, con ayuda de un peso, vamos a trabar los dos nudos ahí y vamos a contar en la soga larga 1/4 y 3 dedos. Ahí trabamos y formamos un rulo. Una vez que hicimos el rulo, atamos. Ahora vamos a agarrar el rulo y lo vamos a llevar haciendo este movimiento. Lo vamos a llevar hasta que acá forme aproximadamente un ángulo de 45 grados, ¿ven? Ahora, a la mitad le hacemos un nudo. Volvemos a presentar. Doblamos la cuerda así, ¿ven? Recuerden que siempre estoy trabajando con la cuerda larga. Una vez que presenté así, vamos a llevar, miren, los 4 cabos que nos quedan acá, de esta forma, ahí, y hacemos un nudo. Este rulo que se forma es el que va a ir abajo de la cabeza del caballo. Ahora vamos a correr este nudo porque quedó muy cerca de acá. Lo vamos a mover. Que quede aproximadamente a 10 centímetros. Continuamos. Ahora de este nudo hay un cabo que nos quedó suelto. Este cabo va a venir hacia este nudo y va a ser un nudo doble justo acá. Bueno, una vez que hicimos el nudo doble acá, yo me voy a ayudar con otra piedra. Le voy a poner la piedra de afilar acá, que queden los dos nudos trabados a la misma altura, con la de más peso acá. Así estaría hasta el momento. Del lado mío están las dos puntas que quedan sin atar y del otro lado la que tiene el rulo. Vamos a presentarlos de esta forma. Vamos a llevar hacia atrás, ahí, que queden todas parejas. ¿Ven? De esta forma. Y acá, donde está el nudo, a la misma altura de donde está el nudo, vamos a agarrar y vamos a hacer un nudo. Nos volvemos a fijar que hayan quedado todos iguales.
Si quedaron todos iguales, listo. Ahora, ya está para probarla. Bueno, ahora la vamos a probar en nuestro modelo. Lo bajé porque me quedaba muy alto. Vamos a pasar las dos hoguitas por el lado derecho, el ojal del lado izquierdo. Ahí de esa forma. Atamos de este lado. Con el nudito que ustedes quieran, un nudo seguro para que no se vaya a desatar. Y bueno, acá estaría terminada nuestra Jakima. El sobrante de cuerda se lo pueden cortar y como es plástico, lo tienen que quemar con un encendedor para que no se les siga destejiendo, porque si no se les va a desarmar. Acá lo ven de cerca como queda. Es manso el caballo. Bueno, espero que el video les haya gustado, que lo hayan visto claro. Si alguien tiene un consejo para decirme cómo mejorar la luz cuando estoy filmando dentro de casa, se lo agradecería. Bueno, como digo siempre, espero que el video les haya servido. Si les gustó, denle un like. Suscríbanse, así pasamos los 100.000 suscriptores que estamos re cerquita. Bueno, y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia, chao.